Hola a todos, desde la escuela, yo soy Luis Barné y en este vídeo voy a explicar un poquito cuatro cositas de las zonas de entrenamiento. Creo que hay bastante confusión, bastantes dudas y bueno, creo que es interesante hacer un vídeo público de qué son las zonas, cómo se pueden no interpretar, pues sí, poner para ajustar bien los entrenos y los ritmos a los que correr y cuáles son las posibilidades de hacerlo, ¿no? Una de las plataformas que más se está utilizando, yo la utilizo con mis alumnos actualmente, es el Training Peaks. Hay muchas otras. Lo bueno del Training Peaks, junto con otras que hay, es que se puede vincular de estas formas al GPS y te puede decir las zonas de entrenamiento y te salen directamente en el reloj. Entonces tú puedes correr o hacer un entrenamiento en bici o lo que sea basado en las zonas de entrenamiento. Otra cosa es que sepamos en qué zonas trabajar según los objetivos, la logística, las metas que queramos llegar. Eso es otra historia. Pero sí que vamos a intentar colocarlas un poquito, como se podría hacer, por ejemplo, en el Training Peaks, qué significa cada una de las zonas y las diferencias que puede haber, ¿vale? Lo más importante tener claro es que las zonas se pueden determinar de dos formas, ¿vale? Una a través de un método directo. Aquí lo podríamos decir que el método directo sería una prueba de esfuerzo en laboratorio, donde a través de una medición de gases podamos determinar las zonas. Esto es bueno porque las zonas son muy fiables. El contra de esto es que esas zonas están muy condicionadas a ese día de entrenamiento o ese día de prueba, en esas condiciones, en esa cinta y con esas condiciones tan especiales de la prueba de esfuerzo. Todos sabemos lo que es la máscara y todo, ¿vale? Esa es una forma. Entonces, a partir de una prueba de esfuerzo te salen unas zonas de trabajo que ya tienen estipuladas en velocidad, nuevamente en velocidad y normalmente también en frecuencia cardíaca. Ahora hablaremos de esto. Y luego la segunda forma es a través de métodos indirectos. Es decir, se hacen diferentes test de campo, tanto en pista, en llano, bueno, hay infinidad de test y se estima a través de diferentes metodologías cuáles son las zonas de entrenamiento. Aplicaciones como el Training Peaks, junto con el uso de muchos entrenamientos y el uso de potenciómetros, por ejemplo, en bici se lleva mucho, en carrera cada vez más, con el Stride Win o los modelos de Stride, ¿vale? Nos permite que a tiempo real, semanal, en cada entrenamiento, se vayan ajustando las zonas en función un poquito de lo que de cómo te estás encontrando, cómo estás entrenando esos días, ¿no? Con lo cual es una evolución constante de las zonas de entrenamiento. También hay que saberlo interpretar, porque no se trata que cada semana podamos cambiar las zonas. ¿Por qué? Porque dependerá de cómo vamos entrenando. Quizá no tocamos zonas altas, no tocamos zonas bajas, no lo sé, ¿vale? Entonces, bueno, habría que verlo en 4 o 6 semanas o hasta 3 meses, toda esa suma de entrenamientos con ese volcado de datos en plataformas como esta, cómo eso está afectando y cómo está modificando o no mis zonas de entrenamiento, ¿de acuerdo? Sin ir más lejos, o ya entrando en materia, por ejemplo, en el Training Peaks podemos determinar las zonas de entrenamiento yendo a la zona de zonas o a settings, en donde pone zonas, vamos a ir en zonas, ¿vale? Y vamos a editar, ¿vale? Bueno, estas es las zonas de entrenamiento. Esto es un ejemplo de zonas, ¿vale? Aquí lo importante es entender qué es cómo las tenemos que colocar. Si ya tenemos una prueba de esfuerzo y nos sale zona 1 entre esto y esto de frecuencia cardíaca, zona 2 entre esto y esto, zona 3 entre esto y esto, ¿vale? Lo más importante para determinación de zonas es saber cuál es nuestra zona umbral. ¿A qué le llamamos umbral? En fisiología y en entrenamiento, normalmente hay 3 puntos de umbral. En otro vídeo lo explicaré, que es el primer umbral, más conocido de muchas formas, pero más conocido como el VT1, umbral aeróbico, V si es por ventilación, umbral de potencia el primero. Bueno, es el umbral aeróbico, es muy interpretativo, es difícil sacarlo, se necesitan gases
o una prueba de lactato, mejor una prueba de lactato para determinarlo, pero bueno, si no es muy interpretativo. Luego tienes la segunda zona, que es la zona más conocida, la zona umbral, que se conocía más como umbral anaeróbico, aunque esa terminología puede dar lugar a dudas. Se le conoce también como zona de zona crítica. También se conoce como el máximo estado estable de lactato, el MLSS, el OBLA, ¿vale? Bueno, o umbral anaeróbico, umbral 2, VT2, ¿vale? Da igual. Ese sí que es muy importante tenerlo porque es el punto crucial en el que va a determinar más o menos qué, y muy más o menos, qué preferencia de metabolismo vamos a estar utilizando más. Metabolismo aeróbico, anaeróbico. Sabemos que ambos van a estar siempre trabajando, pero ¿qué dependencia vas a tener más hacia un metabolismo más aeróbico? Con lo cual, más oxidación de oxígeno, ¿vale? Más procesos oxidativos, o una zona más anaeróbica, con lo cual habrá un trabajo, una componente mucho más anaeróbico, sin ya no poder abastecer todas las necesidades oxidando con el oxígeno, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que utilizar otras vías para intentar dando más energía. Aquí ya entraríamos, ¿vale? Y sobre todo más ATP, ¿no? Ya entraríamos en temas de fisiología, que es complicado, como las vías glucolíticas, pues van hacia un lado, hacia la mitocondria, para darse, o van hacia el citoplasma, o no entran y se quedan en el citoplasma para reducirse de piruvato a lactato, ¿vale? Con el único fin de abastecer toda la ATP que la célula y esa cantidad de células de ese tejido muscular o lo que sea, pues necesita, ¿vale? Necesito tanta energía. La primera forma en que va a intentar es a través de la oxidación. Esto da mucha energía, pero es lento, es una inercia lenta para empezar a dar esa energía, pero luego da muchísima, muchísima. Pero si la potencia que necesitamos, es decir, cuánta energía necesitamos por unidad de tiempo es muy alta, este sistema que da muchísima lo va dando lentamente. Es como una tubería que continuamente da energía, pero a pequeño calibre. Si necesitamos una tubería muy grande que dé chorros de energía muy rápida, ¿vale? No nos va a abastecer suficiente y vamos a tener que dar mucha energía muy rápida. Esto lo hará el sistema anaeróbico, a través de la reducción al lactato. Eso generará o permitirá que siga generando ATP por las vías glucolíticas. No vamos a entrar mucho en esto, ¿vale? Pero hay que tenerlo claro. Ese punto crítico es importante tenerlo claro, ¿vale? Porque es el que en efectos prácticos va a decir, cuando esté en este punto crítico me queda poco, ¿vale? Entonces tengo que saberlo para saber qué tipo de entrenamiento quiero hacer o en una carrera a qué intensidad quiero ir para poder aguantar lo que tengo que aguantar. ¿Vale? Al final, esa potencia combinado con el tiempo a la que estés determinará todo. Esa relación entre intensidad y cantidad, volumen, intensidad, lo determinará todo. ¿Vale? Entonces tenemos que saber cuál es nuestra zona de umbral. Como he dicho, podemos saberlo a través de un método directo. Nos dice, el umbral en frecuencia cardíaca es este. Es decir, pues sé que a partir de este punto vas a entrar ya en esa fase, en esa potencia o en ese umbral crítico de que te queda poco, ¿vale? O estimarlo a través de diferentes tests. Hay test de FTP, el más sencillo es el test de 30 minutos, 20 es un poco justo, 40 también. Lo que pasa es que 40 es muy, muy, muy sufrido, ¿vale? Y es intentar correr, bici, lo que sea, durante 30 minutos a lo máximo que puedas, teniendo en cuenta que tiene que ser lo más estable posible. No me vale decir, he corrido, por decir algo, a 14 kilómetros por hora y los últimos 5 minutos se puede subir a 17. No, es un test que no está bien ajustado. No pasa nada, habría que repetirlo. Tampoco valdría, es decir, he corrido a 16 y los últimos de 30 minutos, los últimos 10 o a los 10 minutos me tengo que bajar a 13 porque me he muerto. Habría que, pues he corrido a 15 y me he mantenido más o menos a 15, ¿vale? Más o menos 15 y medio. Ahí lo he estado luchando. Es duro, es un test muy duro psicológico. Nos sirve como un buen entrenamiento, ¿vale? A partir de aquí, una vez hemos hecho un test, hay muchos más, pero este test es sencillo de hacer, es un test que todo el mundo puede hacer, se monitoriza bien la frecuencia cardíaca, ¿vale? Se puede hacer en pista de atletismo, se puede hacer Depende de lo que queramos, no es lo mismo y seguramente no es la misma respuesta en llano que en pendiente, depende de si somos más escaladores, si tenemos
una mecánica de carrera muy eficiente y somos muy buenos llaneando, depende de muchas cosas. Lo ideal sería hacer un test, depende de nuestros objetivos. Si queremos hacer una mejora de marca de 10K, pues en llano, en pista. Si vamos a entrenar mucho en cinta, en hacerlo en la cinta en la que vamos a entrenar mucho. Si lo vamos a hacer en calle, pues buscar un recorrido circular o muy largo, muy mantenido. Y hacer un test en subida. Y no es lo mismo el 5 al 10 que al 15. Más del 15 no sería necesario porque ya entraríamos en patrones de carrera un poco diferentes, ¿vale? Pero podríamos hacer un test de 0, un test de 10, bueno, también si lo vamos a dedicar más para montaña, ¿vale? Bueno, hay muchas formas, pero una vez tengo el test, por ejemplo, el test de 30 minutos, ¿cómo determino cuál es mi zona umbral? También se puede sacar, por ejemplo, si hago una carrera de 10K al máximo. Cojo más o menos la media de frecuencia cardíaca que he tenido durante esos 30 minutos, pero le quito los primeros 10. Porque normalmente los primeros 10, como la frecuencia cardíaca tarda un poquito, vale, tengo que haber hecho un calentamiento muy bueno para que sea lo más fiable posible. Y aún así, siempre los primeros minutos va a ser un poco en subida, hasta que nos llegamos a un pico y tengamos que mantenernos. Entonces cojo los 20 minutos de media y veo qué frecuencia cardíaca me ha dado, ¿vale? Yo he tenido que haber ido a mi máximo mantenido, ¿vale? Si veo que hay picos de bajadas, ese test no. Tiene que haber pequeñas ondulaciones, pero muy mantenido. Cojo los 20 y digo, vale, pues esa media me ha dado 165 pulsaciones y lo coloco aquí. En unas formas muchas, ¿eh? Si no tengo ese umbral, podría intentar, pero es menos fiable, ¿vale? Hacerlo de otras formas. Ahora elijo un método, como he hecho un método de máximo en ese umbral, voy a elegir el método de Driscoll, ¿vale? No el método de a cuánto ha ido el corazón, sino el Driscoll, el lactato, da igual, ¿eh? No importa mucho. Es el que yo cojo muchas veces y dentro de la forma tenemos muchos métodos. Yo cojo siempre el de Andy Coogan, que bueno, es muy fiable, y nos hace una propuesta de pulsaciones, ¿vale? Si me interesa, las aplico, pero las tengo que mirar un poquito, ¿vale? De las 5 zonas de entrenamiento, que ahora no me pondré tiempo en cambiarlas, ¿vale? Ya me da un rango en función de esa media que he hecho o de ese valor de umbral de frecuencia cardíaca. Nos da que hay una zona 1, una zona pues, en la que casi estaríamos ahora, evidentemente 0 no es real, teníamos que poner al menos nuestra frecuencia cardíaca en reposo, no basal, sino en reposo, pues ahora, pues no sé, 60, por ejemplo, 70, porque es a la mínima que me ponga a hacer una actividad, andar, ya me pondré estas pulsaciones, ¿vale? Tengo una segunda zona, que es la zona de capacidad aeróbica, zona en la que si yo estoy muy lejos de ese punto umbral, mi sistema es muy eficiente metabólicamente, una vez he movilizado los recursos oxidativos que necesito, enzimas, oxígeno, ¿vale? Puedo estar horas y horas abasteciendo la energía. Esta energía necesito energía, pero la voy necesitando mucho tiempo, pero no mucha cantidad. No necesito una potencia energética alta, ¿vale? Entonces aquí podría estar horas y horas. Podríamos hablar de quién proporciona esta energía, podríamos basarnos en que en esta zona estaríamos hablando prácticamente de donde se sitúa el primer umbral, ese VT1 que hemos hablado, de ese umbral aeróbico, bastante interpretativo. Interesante conocerlo como FatMax, es el punto en cual nuestro sistema o nuestro aporte de energía a través del sistema o de las grasas, de los lípidos, es el más posible o eficiente, es el FatMax, ¿vale? En estas pulsaciones, lo máximo que da, lo da las grasas, ¿vale? Eso se llama como FatMax. Y nuevamente el pico máximo de FatMax, una onda hacia arriba, se da en el primer umbral este, ¿vale? ¡Pam! Luego, si vamos subiendo intensidad, va a decaer para buscar recursos más glucolíticos, glucosa, ¿vale? Pero eso, ojo, tiene muchos matices y depende mucho de nuestra flexibilidad metabólica y de lo que estemos entrenados, ¿vale? Subir el FatMax es muy interesante, ¿vale? ¿Por qué? Porque el sistema de aporte de energía a través de las grasas es mucho más poderoso. Da menos potencia, pero si eres capaz
de aumentar esa potencia con las grasas, pues el margen que te va a dar es mucho mayor, ¿vale? Por poco que quito eso, todo se desplaza mucho y ganas mucha eficacia, ¿vale? En este sentido. Una vez tenemos, fijaros en este rango de pulsaciones, alejado de 165 pulsaciones, ¿vale? Tenemos un rango propuesto que se conoce como tempo, que también lo podemos llamar como un trabajo de aeróbico intenso. Con este matiz de que aeróbico anaeróbico, ¿vale? Es relativo, pero bueno, fijaros que nos encontramos ya a unas pulsaciones relativamente altas, pero aún estamos un poco distantes de la frecuencia cardíaca en la que hemos podido aguantar 30 minutos. Aquí podríamos estar aguantando mucho tiempo, pero ya no iríamos tan cómodos, ya nos costaría hablar, intentaría la respiración sería un poco más exaltada, cosa que es un muy buen sitio para empezar a controlar, practicar una respiración nasal eficiente, es decir, con poco le doy lo que necesito, aunque me esfuerzo un poquito. Ese punto que respiración nasal me costaría, interesante, respiración nasal en tempo y alargarlo un poquito. Y ya entraríamos en la zona crítica, el threshold que le llaman, en la zona umbral, potencia crítica o zona de crítica, el OBLA, el MLS, ¿vale? Fijaros que nos sugiere un rango. Fijaros, el rango es bastante amplio, está prácticamente pues 10 o 9 pulsaciones por debajo y 7. Lo coge como en el medio. Si cojo otra propuesta, quizá se desplaza a la derecha o a la izquierda esa zona. Pero sí que nos está diciendo que si nos metemos en estas pulsaciones a esta intensidad, es muy probable que nuestro corazón empiece a subir rápido de pulsaciones y llegue rápido a este umbral, ¿vale? Si sigo subiendo la intensidad, me voy a disparar bastante. Este punto se dispara en el tiempo también. Si yo me pongo 165 pulsaciones y lo intento y subo un poquito, se va a disparar bastante, ¿vale? Sí que se me está diciendo que si me mantengo en este margen, aguanto esos posibles 20-30 minutos. Fijaros que, cuidado, que de 165 a 173, esto ya podríamos decirlo que está en la siguiente zona, pero dependerá. Digo, hostia, pues quiero hacer 30 minutos, quiero aguantar 30 minutos una carrera, sé que si estoy a 165 y estoy empezando a subir 167, 169, 170, cuidado, floja un poquito, vete un poquito, porque me estoy acercando críticamente a esa zona en que puedo ya petar, ¿vale? Recordad que en tema de frecuencia cardíaca, uno de los problemas que tiene, aparte de que tarda en subir y bajar, por lo tanto no es un minuto y me pongo estas pulsaciones. Necesita esa respuesta tarda, ¿vale? Pero uno de los puntos o los inconvenientes que tiene es que está muy sujeto también a si estamos más o menos cansados, si estamos en altitud, si hay mucha humedad y calor, frío. Todo esto puede alterar hasta un 10% la frecuencia cardíaca. Entonces, no nos ceguemos a mirar la frecuencia cardíaca, escuchemos nuestras sensaciones y acumulando entrenamientos y analizando datos, vemos cómo responde ante cualquier circunstancia, ¿vale? Luego, a partir de aquí, nos sugiere una última zona, que es la zona 5, que es la zona que se conoce como VO2 max o zona de la capacidad aeróbica máxima. En velocidad sería VAM, en potencia sería PAM, que sería el 100%, ¿vale? De esa intensidad, ¿vale? Que puede dar pues, nuestra capacidad aeróbica, ¿vale? Significa, en otras palabras, ¿vale? Que estamos, a partir de aquí, en este punto, nuestro sistema cardiovascular ya no nos va a poder dar más, si queremos ir más rápido, más potentes, no nos va a poder dar más. Fijaros que te pone 164 hasta aquí que teníamos que poner nuestra frecuencia cardíaca máxima real o al menos teórica, pero teórica, eso de 220 menos edad, las diferentes fórmulas que hay, ¿vale? La máxima sería, pues, si has hecho una prueba de esfuerzo, en cuánto te has puesto en una serie última de 1000 a tope, bueno, ver 168, por ejemplo. Cada persona es un mundo, ¿vale? Significa que, bueno, si entras aquí, vas a dispararte rápido pulsaciones y realmente te va a quedar poquito, ¿vale? Muy poquito. En términos generales, esto es infinito. La zona tempo da más de una hora y media, bien, si lo tiene, depende también de procesos mecánicos y de eficiencia técnica,
El umbral, ya sabemos que está entre 20 y 40 minutos, más de 40 mantenido es complicado, ¿vale? Y el consumo máximo de oxígeno te puede dar, depende, entre 4 minutos, máximo 10. Si te metes aquí, el que más sufre puede aguantar 8 o 9 minutos, ¿vale? Lo normal es que en 4 o 5 vayas a petar, es decir, si te vas a meter a 170 y pico, es para hacer una serie de 1000, para una subida final muy intensa, pero luego tienes que recuperar porque como no bajes de aquí, necesitas tanta energía que al darte toda esa energía a través de todo el sistema aeróbico que ya está saturado totalmente, también todo el sistema anaeróbico, necesitas tanta energía que toda esa cantidad de ATP tiene una consecuencia, ¿vale? Nefasta, ¿vale? Crítica para la célula. La célula cuando da tanta energía y la descompone para utilizarse va acumulando hidrogeniones, va acidificando la sangre. Que no el ácido láctico. El ácido láctico en sí no lo, esto es importante tenerlo claro, no va a ser el causante de tu fatiga. Más bien es se ha malentendido la causa-efecto o consecuencia. La consecuencia de esa necesidad de tanto ATP es liberar ATP, liberar el ácido láctico, perdón. Pero el ácido láctico no causa esa fatiga. Al contrario, gracias a eso podemos dar más ATP. El hecho de que podamos dar el ácido láctico hace que este ácido láctico, porque sabemos que antes de convertir en ácido láctico va piruvato, el piruvato es lo que hace que entre en la mitocondria para ser oxidado, y si necesitas más, lo que pasa es que rápidamente ciertas moléculas que se salen de la glucólisis se necesitan, y la única forma, ¿vale? Son procesos de oxidación y reducción, la única forma es, en vez de oxidar el piruvato hacia una molécula que es la acetil-CoA a la mitocondria, en vez de oxidarse, se hace más pequeña, se reduce, se hace más grande, mal dicho, se hace más grande el ácido láctico, y eso permite dar esas moléculas intermediarias que se necesitan para seguir dando la glucólisis. Sin esa producción de ácido láctico no se podía seguir dando la glucólisis, liberando ese ATP, esos dos ATPs que dan. Todo va muy unido, porque antes de hacer los procesos en el citoplasma se hacen procesos anaeróbicos hasta producir el piruvato. Y luego a partir de aquí ya decides qué camino va, si hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Pero el causante de esa fatiga es cómo estás todo ese ATP que necesitas, que se está liberando a través de la mitocondria o a través de la glucólisis anaeróbica, cómo todo eso, pum, se va a la parte contráctil, por ejemplo, de los músculos, o a todos los procesos que la célula de forma activa necesita ese ATP para funcionar, ¿vale? Y cuando se utiliza el ATP, pum, se descompone en ADP, en fosfato, pum, para volver a ser utilizado, ¿vale? Y liberando un hidrogenión. Ese hidrogenión, ese hidrógeno H positivo, ¿vale? Es lo que va pudiendo crear acidez en de esto. Si se acumula mucho, ¿vale? Es cuando esa célula, ¿vale? Entra de esto, ¿vale? En fatiga. También es importante recalcar que una vez hemos producido el ácido láctico, ese ácido láctico nos puede dar mucha energía. Ese ácido láctico se puede transportar de nuevo a la mitocondria, se puede volver a hacer piruvato o se puede sacar de la célula para llevarlo a otros, ¿vale? A otros músculos, a otras células, a otras células de otro tejido, ¿vale? Porque ese ácido láctico volvería a meterse y podría ser de nuevo utilizado para formar piruvato, para que entrara en la mitocondria, para, por ejemplo, volver a dar ATP sin necesidad ni de glucosa más, ni de grasa, ni de proteína, ni de nada, ¿vale? Bueno, dicho esta parte un poco fisiológica para entender un poco las zonas, hemos determinado qué 5 zonas tenemos de trabajo, ¿vale? Y ya podemos trabajar aquí. Ahora bien, una vez lo hemos determinado, ¿vale? Depende lo que queremos trabajar. Esto lo podemos hacer igual en bici. Determinar una zona de bici, una cuesta mantenida, pam, 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 y hacer lo mismo y se haría, el trisco, el de carrera, no es el mismo que el de bici. Normalmente la bici, como mueve menos musculatura, aunque tengamos la misma percepción de intensidad y de fatiga, la frecuencia cardíaca siempre sube menos, un poco menos. Es muy difícil, tiene que ser muy especializado para ser capaz de subir a tanta intensidad como en carrera. Dependerá un poco de la especialización que tengamos. Pero para alguien medio, que está 50-50 acostumbrado,
o más hacia carguera, en bici nunca va a subir igual, ¿vale? Luego tenemos la parte de power. La potencia cada vez se está utilizando más. No voy a entrar en este vídeo en potencia porque no todo el mundo lo tiene, pero haríamos lo mismo. Entrenar en potencia, eso se lleva mucho en la bici, en carrera cada vez más, hacer el stride y todo, como he dicho antes, es muy interesante porque no da un valor directo, cosa que la frecuencia cardíaca es una respuesta a una carga interna. Nosotros nos movemos a X velocidad y generamos X potencia y nuestro corazón responde ante eso. La carga externa sería la velocidad a la que vamos y a la potencia que podemos generar, es decir, cuánta velocidad podemos generar por unidad de tiempo. De otra forma, se puede decir cuánta energía necesito por unidad de tiempo, ¿vale? Hay muchas componentes. Yo necesito tanta energía para moverme, de esa energía, cuánto utilizo para, clac, en una unidad de tiempo, desplazarme, ¿vale? Y la potencia cada vez se utiliza más. Podría realmente utilizarla, ¿vale? Para determinar mis zonas en potencia. No voy a entrar en esto lo haré en otro vídeo, porque no todo el mundo lo tiene, o poca gente lo tiene, la potencia. El otro dato importante es la velocidad. El mismo test que he hecho de FTP, de 20, 30, 40 minutos, lo puedo hacer con potencia y me daría el mismo baremo. ¿Qué potencia media he utilizado? ¿Vale? Pues 220, 300 vatios. Y podría calcularlo. La diferencia con la frecuencia cardíaca, y ahora veremos que con potencia y velocidad hay más zonas de trabajo, porque podemos ir a velocidad y a potencia por encima de lo que nuestra capacidad de consumo máximo de oxígeno nos puede ofrecer. Entramos en territorio puramente anaeróbico y evidentemente para trabajos interválicos, ¿vale? Lo vamos a entender con el ejemplo de la velocidad. Por ejemplo, yo me hago el test de 30 minutos, aquí sí que puedo sacarla. Como es un número directo de carga externa, no hace falta que me descuente los 10 minutos iniciales, que es lo que podría tardar en adaptarse a la frecuencia cardíaca. No, yo cojo la media de los 30 minutos, teniendo en cuenta que he hecho mi calentamiento, mi historia, y que los 30 minutos, los 30 son iguales de intensos, más o menos intensos, o intencionalmente más o menos intensos, ¿vale? Y cojo la media, ¿vale? ¿Qué velocidad he conseguido ir? Puedo haber ido lo mismo, ¿eh? Si he ido a 14, me subo a 17, malo. Si he ido a 16 me subo, no. Pero si he ido más o menos a 15, subiendo 15 y medio al final, ¿vale? Pero más o menos me he mantenido igual, ¿vale? Me voy al default, no, al mejor al caso del Training Peaks, cojo la media, lo puedo hacer por kilómetros por hora, por minuto por kilómetro, depende de lo que es más fácil, y digo, esos 30 minutos he ido a 15 kilómetros por hora, ¿vale? Cojo un método de elección, como estoy haciendo por el threshold, pues la velocidad threshold, y un método, claro, es que muchos nos dan 7 zonas, ¿vale? Cojo 7 zonas, ¿vale? Y me hace una propuesta, ¿vale? Es como la que tengo aquí. La aplicaría, no la aplico ahora para que veáis la nomenclatura que he puesto, ¿vale? Pero sería esta, yo la aplicaría y me saldría pues aquí directo, ¿vale? Y me sale, no, me sale de 0 también, al principio sale 0, ¿vale? Que tenemos una primera zona, que es la misma. Debería coincidir que esa primera zona coincide bastante con mi frecuencia cardíaca inicial, que de 60 a 112, ¿vale? Si yo he podido correr durante 30 minutos, 40, 15, me está diciendo que de 0 a 11 y medio, más o menos, ¿vale? Me estoy en zona muy suave. Si vamos a otro método, seguramente serán zonas diferentes. Al final, mi interpretación es la que más vale. Evidentemente, 0 no me cuenta. Pongo que me empiezo a mover a 4 kilómetros por hora andando. De 4 a 11, 11 y medio, estoy en una zona de recuperación suave, ¿vale? Mis pulsaciones no deberían dispararse mucho más allá de 112, ¿vale? Ojo, que siempre al principio hay un pequeño déficit de oxígeno para hasta que se movilice, llega todo lo que necesite, por eso hay que empezar con calma y buen calentamiento, ¿vale? Siempre puede subir un poquito más de la cuenta hasta que se estabiliza en zonas bajas. A veces cada persona es un mundo, ¿vale? También ojo, que si soy totalmente ineficaz mecánicamente, es probable que en velocidades medias altas corra técnicamente mejor porque la exigencia del mismo me hace correr mejor,
porque si no, no podía aguantar. Y cuando voy a velocidades muy bajas, me dejo boom, pum. No pienso que la técnica también se tiene que trabajar en velocidades bajas, ¿vale? Y al no querer trabajar en velocidades bajas, técnicamente soy mucho menos eficiente. Soy menos reactivo, taloneo mucho más, hay mucho más desperdicio de energía en la pisada, ¿vale? Y eso hace que realmente la frecuencia cardíaca quizá no coincida exactamente, que yo me ponga 10-11, que tenía que coincidir con esos 112 y me ponga 130. Puede ser, es muy común, ¿vale? Bueno, una interpretación, hay que irlo viendo, ¿vale? Pero sí que sé que si yo me muevo a 0,11, en teoría, según esa carga externa de velocidad, yo estoy en la zona de recuperación, ¿vale? Entramos en una capacidad aeróbica, que me marca que es entre 11,5 y 13, ¿vale? Aún bastante lejos de esos 15. Eso significa que podría estar, sí, mecánicamente y tal, puedo aguantar, pues podría estar horas y horas y horas corriendo. Entramos en terreno de ultras y tal, ¿vale? O maratones, bueno, ¿vale? En estos dos se moverían un poquito, ¿vale? Los dos, porque el tercero es el tempo, ahora acordaos, el aeróbico intenso, 13-14, nos empezamos a acercar ahí, por eso es un aeróbico intenso. Seguimos cómodos, pero ya mejor estar tranquilos. En ese momento hay que recordar la respiración nasal, se podía forzar un poquito, sería interesante trabajarlo, pero ya nos costaría mantener la respiración nasal, ¿vale? Zona 4, zona FTP, zona umbral. Fijaros que aquí, a diferencia de la frecuencia, la propuesta que te hace no es un rango de menos pulsaciones y más respecto a mi umbral. Aquí me dice, ¿vale?, que es un poquito menos hasta la velocidad que yo he podido mantener esos 15, porque voy tan al límite de esos 30 minutos que solo que supero un poquito esa velocidad, rápidamente la respuesta cardíaca va a ser muy alta y rápidamente me voy a meter en terreno más intenso, ¿vale? Por eso no te da margen, en cambio el otro te da un margen porque sabemos que la frecuencia tarda y tiene un abanico que es muy dependiente de, ¿vale? Por eso no tienes un margen de 14,5 a 15,5, porque si has ido a 15, como te pongas a 15,3, probablemente exponencialmente baja mucho el tiempo que puedes aguantar, ¿vale? Ya entramos en la zona 5, la zona de V2 max, consumo máximo de oxígeno, asociado a la velocidad, la conocemos como el VAM, 100% del consumo de oxígeno, el 100%, ¿vale? Es la VAM, la velocidad aeróbica máxima. Dicho de otra forma, es la velocidad máxima a la que podemos teóricamente ir, a lo que teóricamente podríamos ir, utilizando las vías aeróbicas. Esto sabemos que no es cierto, porque las vías aeróbicas aquí ya estarán a full, ¿vale? Pero sí que de alguna forma nos está diciendo que es el punto máximo que el sistema aeróbico nos va a poder dar. Más allá de esto, el sistema aeróbico, la respuesta cardiovascular, el aporte de oxígeno y todo, ya no nos va a poder dar más que esto. Más de esto tenemos en terreno, bueno, ya no va a responder. Podemos ir más intensos a más velocidad, pero no va a haber más respuesta cardíaca, ¿vale? Por eso que el V2 max me está diciendo que 15, 15,5 tiene que coincidir bastante en este rango de pulsaciones, ¿vale? Sabemos que el V2 max nos va a durar, ya lo he dicho antes, entre 4 y 10 minutos. Significa que si nos ponemos a una velocidad de V2 max, esos 15,5, rápidamente nos vamos a ir aquí. Rápidamente nos vamos a ir aquí y como lo mantengamos en el tiempo, se va a ir muy rápido hacia ese extremo, ¿vale? Y si lo mantenemos ya más, ya nos vamos a superar y vamos a caer en fatiga, ¿vale? Este terreno de V2 max es muy interesante para subirlo, para hacer, por ejemplo, series de 1000, ¿vale? Cuestas de 4 o 5 minutos, ¿vale? En velocidad sería interesante para cambios de ritmo, pues 1 minuto suave, 1 minuto hasta a BAM, ¿vale? Podría ser interesante. Es decir, me está diciendo que si yo podía aguantar 30 minutos a 15, si me pongo 15,5, exponencialmente va a bajar. Puede ser interpretativo. Si soy sumamente eficiente en la recuperación muscular, en cómo el ácido láctico lo reutilizo, en cómo enzimáticamente y cómo tengo una calma en la respiración, cómo soy capaz de ser muy eficiente en todo esto, ¿vale? Puede ser que en vez de 15,5 sea 16.
¿vale? Bueno, pues habría que analizarlo y verlo, ¿de acuerdo? O se pueden hacer test de decir, vale, a ver si puedo aguantar 10 minutos a 15 y medio. Si puedo aguantar 10 minutos a 15 y medio es que realmente mi BAM es un poco más alto o la velocidad asociada al BAM es más alta. Puedo ir un poquito más, ¿vale? Pero en términos generales sería desde el umbral 15 a un poquito más, ¿vale? Ya significa que todo lo que hagas más rápido que esto, con ciertos matices, la respuesta cardiovascular ya no te dará más. Está a tope. Si estás 1 minuto, 15 y medio, tienes margen. Pero si te estás 8 minutos, estás al límite. Si quieres ir más rápido, rápidamente vas a caer en estas fases, ¿vale? O dicho más, si ya subes a esta velocidad, por ejemplo, me pongo a 15, 6, casi 17, y entro aquí, sé que estoy en lo que se conoce zona 6, la terminología da igual, ¿eh? Podría ser una zona 5B, 5C, que sería zona por encima del consumo máximo de oxígeno, capacidad anaeróbica, que sería capacidad la asociamos a cuánto tiempo soy capaz de aguantar puramente con vías anaeróbicas. Puramente entre comillas, porque antes de entrar en puramente anaeróbico significa que el sistema aeróbico está completamente saturado, ya no da más de sí, ya da todo lo que puede. Y entonces es cuando utilizamos la otra vía para seguir pudiendo generar ATP glucolíticamente, ¿vale? Y dar ATP. Pero sabemos que si entramos aquí es para series relativamente cortas. Uno que sea muy eficiente, tenga el umbral anaeróbico muy desplazado, el umbral FTP muy desplazado, hostia, quizá te podía aguantar series aquí de 1 kilómetro, ¿vale? De 2000, pero es, nuevamente si el consumo está en 4 o 10, la capacidad anaeróbica te da 2, 4 minutos, 5 si aguantas mucho, ¿vale? Ahí. Y ya tenemos la zona última, que es la potencia anaeróbica, ¿vale? Que es desde esta velocidad hasta lo que tú tengas. Se pueden hacer otras divisiones, ¿eh? Potencia máxima, ¿vale? Pues series de 10 segundos, de 20. No es muy habitual. eh, en trabajo de carrera en mayoría no se acostumbra a hacer, ¿vale? Pues ya hablamos de la potencia anaeróbica, que es la máxima intensidad, esto es máximo tiempo, esto es la máxima intensidad a la que podíamos ir, ¿vale? Ya con el sistema anaeróbico, ya con todo. Que quiere decir que, bueno, aquí podías hacer una serie de 500, y apurando, serie de 300, varias de 200, depende, ¿de acuerdo? Y evidentemente, tanto en la capacidad y potencia, ya estaríamos en tu zona por encima de ese FTP de frecuencia cardíaca, ¿vale? Más o menos. ¿Qué es lo interesante de todo esto? ¿Cómo lo relacionas frecuencia cardíaca y velocidad? Evidentemente, para que esto funcione, el test de velocidad tiene que haber sido pues a las zonas que estás trabajando, por ejemplo, en llano, en pista, en cinta, ¿vale? Si te vas en montaña y te encuentras una cuesta, o haces cambios de ritmo en subida, o haces series de 1000 al 10% en una cinta, o lo que sea, esta velocidad no es real. No puedes, tendrías que hacer un test específico. Aquí viene la gracia de relacionarlo con la potencia. Aquí tenemos la potencia, ¿vale? Pero eso solo hago una pincelada ahora. La potencia nos va a permitir, ¿vale? Va a ser el nexo entre a qué velocidad tengo que ir y cómo responde mi frecuencia cardíaca independientemente de qué desnivel tenga. La potencia no nos va a servir mucho cuando sean bajadas técnicas, pero todo lo que sean terreno de montaña en subidas y subidas de más de que haya que andar y todos los algoritmos y tal, la potencia en carrera no es una potencia real, sino es una estimación a través de unos algoritmos, a través de unos acelerómetros que tiene el Stride, en este caso, ¿vale? Entonces, en función de cómo mueves el pie, a la velocidad a lo que mueves el pie, él, de forma bastante fiable, hace una estimación de qué potencia, porque para determinar la potencia te tienes que determinar la fuerza que generas. Y eso es imposible en carrera. En la bici sí, porque se siente como pisas el pedal o la biela, qué fuerza le mueves, qué velocidad coge, qué movimiento giratorio angular hace y determina una potencia real. ¿Cuánta potencia? ¿Cuánta fuerza? Pero esto en el suelo no se puede hacer. Pero la única forma es, hay alguna cosa como alguna plantilla que determina, pero claro, te destrozarías las plantillas rápido y entonces lo único que haces es poner un podómetro, ¿vale? Que a la velocidad que se mueve, él hace sus estimaciones, ¿vale?
Por eso ha tardado más tiempo que la bici en llevarse. Pero ahora los algoritmos y la ciencia y los acelerómetros están bastante avanzados y es bastante fiable las potencias a las que te mueves. Y tú puedes tener unas potencias asociadas, ¿vale? A una velocidad. Pues decir, ¿vale? Cuando yo iba a 15 kilómetros por hora, ¿vale? Esos, por ejemplo, cuando yo tenía aquí 15, yo me voy a potencia, ¿vale? Igual, cojo una actividad, run, añado y digo, yo estos 15 coincidía la media en 300 vatios. Eso sí lo hago en llano. Si lo hago en una cuesta y me sale una velocidad de 10, probablemente me da unos vatios parecidos, ¿vale? Y a partir de aquí yo hago lo mismo. Threshold Power, elijo un método 7, ¿vale? Lo analizo, ¿vale? Que tengo aquí. Threshold, Calculate, ¿vale? Lo analizo y si quien me convence, lo aplico. Y nos dan, fijaros, la recuperación sería pues hasta 240 vatios, aeróbico cómodo 264, la zona tempo intensa aeróbica también por debajo, y aparte de aquí sí que me da un rango, porque, ¿vale? Es un rango, fijaros, de 15 vatios hacia abajo y 15 hacia arriba. Él hace un rango, no como la velocidad, porque realmente la potencia que puedo generar puede diferir un poquito y se mantiene en un rango un poquito más amplio que la velocidad. Esto todo interpretativo, ¿eh? Yo podría decir, no, si me supero de 300 rápidamente me voy abajo, pues 305, no lo sé. El height, luego aquí él ha hecho esa determinación, pero yo después de aquí podría poner el V2 Max, en vez de, depende de cuál método utilices y cómo lo relaciones. Ya te digo que la potencia da para otro seminario de estos, ¿de acuerdo? Y eso lo trabajaremos en otro día si nos interesa. Me podéis colocar, si os interesa mucho, los que tengáis potenciómetro, cómo trabajar con potencia, que es muy interesante, complejo, pero cuando lo sacas es entrenar con potencia junto con, para los que hacen trail, los que hacen completamente llano, la velocidad, si trabajas siempre en pista, en cinta o en terrenos llanos, ya es muy fiable porque es clac, esa velocidad. Con un matiz, por ejemplo, el Stride lo bueno que tiene, sobre todo los que detectan la fuerza del viento, es que si tú corres 15 kilómetros por hora, pero tienes viento en contra, al final, a la intensidad que puedas moverte, siempre dependerá o siempre determinará cuánta energía tú necesitas para moverte a esa velocidad, cuánta energía necesitas para ofrecer esa potencia, ¿vale? Entonces, claro, dices, vale, yo me estoy moviendo 15 kilómetros y tengo viento cero, son 15 reales, pero yo tengo un viento fuerte, ¿vale? En contra, que me genera o me frena X, que significa que yo para moverme a 15 kilómetros por hora tendré que generar un poco más de intensidad, ¿vale? Que si no hubiera viento. ¿Eso cómo se va a traducir? Se va a traducir que mi frecuencia cardíaca va a responder más, va a subir más. No se va a relacionar la velocidad de umbral, por ejemplo, ¿vale? A la respuesta cardiovascular que teóricamente tendría que tener, ¿vale? Pero claro, yo como lo he determinado solo por velocidad y la frecuencia, pues yo intento ir a 15 y hago 4 de 1000 a 15. La intensidad en la que me he movido, por lo tanto, el tipo de entrenamiento que he hecho no sea el mismo que si no tuviera ese viento, ¿vale? Porque probablemente no podré, depende si he buscado intensidades altas, no podré hacerlo. Y encima me voy a frustrar, ¿vale? Tengo que tenerlo claro, ¿vale? Si es así, la potencia detecta, sobre todo el stride wind, detecta el viento y cuánta potencia tienes que generar para vencer el viento. Por ejemplo, 15-20 vatios, ¿vale? Y yo te he dicho, tengo que hacer series a 300 vatios, ¿vale? Me tengo que mover a 15 kilómetros por hora. Pero como tengo algo que me está frenando, que es el viento, que me hace perder 20 vatios, ¿vale? Yo seguiré generando 300, pero de estos 320 son por el viento. Estoy haciendo 280, me estoy moviendo un poco más lento, pero yo estoy generando los 300 vatios que quiero. La carga externa que yo quería es la misma. El coste metabólico y energético que quiero para ese trabajo es el que quiero realmente, que son 300. Eso con velocidad es difícil, no se puede, ¿vale? Es unas cosas que pueden darse. La otra importante es que, bueno, entrenar con
con potencia, independientemente del perfil que saques, te va a dar realmente, será muy fiable a qué intensidades quieres moverte para esa despesa energética que vas a querer. Y lo bueno de la potencia es que, como es un podómetro muy avanzado, te relaciona muy bien la mecánica de carrera y cuán efectivo y eficiente eres, sobre todo eficiente eres en tu gesto mecánico, cuánto levantas el pie, cuánto pierdes energía en levantar el pie y no en impulsarte hacia adelante. Tiene que haber unos baremos, ¿no? Cuánto tiempo estás en el suelo para si realmente el pie es reactivo y aprovechas esa energía que se acumula en las fases excéntricas de todo el tejido, sobre todo conectivo, que se alarga y pum, y vuelve, ¿no? Y todo eso es muy interesante porque te lo contrasta todo. Eso, si os interesa, lo hablaremos en otro, ¿vale? Nada más a nivel recordatorio, ¿vale? Recordad que tenemos que determinar a través de algún test indirecto o una prueba de esfuerzo cuál es nuestra zona umbral, ¿vale? Ponerlo y colocarlo en función del resultado que hemos tenido. Saber que tenemos 3 zonas de trabajo, una zona que es muy recuperador y capacidad aeróbica, que se determina mucho con el Fat Max o el umbral aeróbico, muy interpretativo, al final es lo que puedas aguantar sin que apenas suba el lactato y la energía se dé muy fácilmente, para decirlo de forma muy... ¿Vale? Luego tenemos una segunda zona que es el umbral anaeróbico, que es importante tenerlo claro porque sabemos que a partir de ese punto, ojito, que entramos en fatiga, ¿vale? Y el consumo máximo de oxígeno. Sabemos que en frecuencia cardíaca lo máximo que nos dará el sistema es a través del V2 max, pero que si lo determinamos en velocidad y en potencia, podemos ir a velocidades por encima del 100% del V2, 120, 130, 140. Ya no nos lo dará más el sistema cardiovascular, pero podemos ir a más velocidades. Evidentemente será para trabajos muy cortos y muy controlados, ¿vale? Y lo más importante, que la respuesta cardiovascular dependerá tanto de esas velocidades y potencias a las que vayamos como el tiempo en lo que trabajemos, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo claro porque no es matemático. Si me voy a 15 me voy a poner a 165 pulsaciones. No, a 15, pero ¿durante cuánto rato? ¿Vale? Si somos eficientes, ya con esto acabo, si somos eficientes aeróbicamente, cuando estemos en trabajos de baja intensidad muy duradero, mucho rato, la frecuencia cardíaca debería tomarse prácticamente constante todo el rato. Si somos pocos eficientes aeróbicamente y vemos que en una hora a velocidades bajas, al 80, 70, 90% máximo del FTP, del umbral 2, del umbral, llámalo como quieras, ¿vale? La segunda parte del entreno sube bastante la frecuencia cardíaca, quiere decir que, vale, sí, a trabajos de intensidad, pero céntrate en que la base aeróbica sea la correcta. No sé cómo entrenarlo, dependería de cada persona, ¿vale? Con intensidad no lo sé, ¿vale? Pero sí que es cierto que estás teniendo una respuesta cardiovascular en el tiempo larga, a la misma intensidad, yendo a la misma velocidad y a la misma potencia. La segunda parte del entreno está subiendo mucho la frecuencia cardíaca o demasiado. Hay un decoplamiento, una diferencia entre la primera mitad de la respuesta cardíaca y la segunda. Eso significa que deberías ajustar un poquito o pensar que no eres eficiente aeróbicamente. Probablemente aquí la flexibilidad metabólica, lo que comes, pues esa glucodependencia muchas veces nos lleva a eso también, ¿vale? Nos lleva a eso. Pero si vamos a zonas intensas cercanas a FTP e intentamos aguantar 30 minutos, la frecuencia cardíaca va a ir subiendo, ¿vale? Entonces, la eficiencia aeróbica en baja velocidad, intensidad, y lo otro, pues en alta intensidad verías que sube manteniendo el tiempo, ¿de acuerdo? Es muy exponencial la frecuencia cardíaca hasta que llega a su tope, ¿de acuerdo? Bueno, hay muchas más cosas, pero bueno, yo creo que con esto tenemos una buena explicación de cómo determinar los umbrales, qué sentido darle, ¿vale? Cómo colocarlo y cómo empezar a trabajar, ¿vale? Con un poquito de criterio en función de lo que ya quiera. Otra cosa es que ya me planifique, me organice y me estructure el entrenamiento para generar adaptaciones buenas a mi organismo que lleguen a un punto en el cual se tenga que adaptar, pero no lo supere continuamente para que llegue a ese punto que realmente fatigue el sistema. Muchas gracias
y espero que os haya gustado y si lo queréis comentar cualquier cosa, encantado de escucharos.